Hola a todos, muy buenas. En esta clase vamos a estudiar el clutter como objetivo o el desorden como objetivo. Aunque la intención suele ser detectar un objetivo discreto en presencia de ruido y otras interferencias, muy a menudo se reciben señales involuntarias de otros objetos en el haz de la antena. Las señales no intencionales pueden resultar de un desorden luminoso que puede estar en la superficie de la Tierra, ya sea en tierra o en mar, o en la atmósfera, como la lluvia y la nieve. Para el desorden de la superficie o el clúster de la superficie, el área iluminada por el patrón del haz de la antena del radar, incluidos los lóbulos laterales, determina la potencia de la señal. En cambio, y por otro lado, para el desorden atmosférico o el clúster atmosférico, el volumen iluminado se define por los anchos de haz de la antena y la longitud del pulso. Muy bien, veamos un ejemplo ahora de este clúster de superficie o desorden de superficie. En pantalla estamos viendo un ejemplo, tenemos la antena en la parte superior izquierda de esta foto y de esta imagen. Por el ángulo de abajo tenemos el ángulo que se llama el ángulo de pastoreo. Bien, es el ángulo que hay entre la horizontal del suelo de la superficie y donde empieza el área de desorden. Y por otro lado tenemos aquí el área de desorden o el clúster área. Ambas variables, tanto el ángulo de pastoreo o el grazing angle y el clúster área, que es A sub c, será importante para expresar, bien, finalmente mi superficie y cómo detectar estos desórdenes, tal y como vamos a ver a continuación. En el caso de un clúster de superficie, sea en tierra o el mar, el valor de la sección transversal del radar para una celda de perturbación de superficie se determina a partir de la reflectividad media, que es este símbolo que tenemos en el segundo operando elevado a 0, del tipo de perturbación particular en metros cuadrados por unidad del área, multiplicada por el área de la celda de perturbación, que sería A sub c, iluminada por el radar. Es las dos variables que tenemos en esta ecuación, donde antes del igual tenemos el valor de la sección transversal, la variable que queremos calcular. Fijaos, donde sigma cs, bien, el primer símbolo cs hace referencia a, en este caso, cross section, que es la sección del radar, y en concreto es la sección transversal del radar del clúster de superficie. Luego tenemos la segunda variable, que es la primera variable que hay luego del igual, del símbolo de igualdad. A sub c es el área, bien, de la celda de desorden o de la celda del clúster iluminada, sea tierra o superficie del mar, en metros cuadrados. Luego, por último, sigma 0 es el coeficiente de retrodispersión de la superficie, es decir, la reflectividad media por unidad de área, en metros cuadrados por metro cuadrado. El clúster o el desorden consiste en una multitud de objetos reflectantes individuales, por ejemplo, rocas, pasto, montículos de tierra, ramas, etc. A menudo se llaman y son llamados de dispersores. El resultado del eco de estos dispersores es una única señal neta recibida en el receptor del radar. Muy bien, ya hemos calculado y hemos visto cómo calcular el área o la sección transversal de una superficie, de un área. Veamos ahora un clúster de volumen, que es como calcular un volumen. Por lo tanto, el valor de la sección transversal del radar para la celda de perturbación volumétrica se determina a partir de la reflectividad promedio del tipo de perturbación particular por unidad de volumen, n, que es la segunda, en este caso variable luego del igual, multiplicada por el volumen de la celda de perturbación, vc, donde vc es vcel del inglés o volumen de celda.
iluminado por el radar. Aquí vemos una descripción un poco más detallada de cada variable. Fijaos que sigma CV es la sección transversal del radar de ruido de volumen, que es en este caso la variable que queremos calcular, es igual a VC, donde VC es el volumen de la celda de clúter iluminada en metros cúbicos, y esta N final es el coeficiente de retrodispersión volumétrica, que es equivalente a la reflectividad media por unidad de volumen. Evidentemente eso estaría en metros cúbicos por metro cúbico. Estudiemos esta figura. El desorden o el clúter en esta figura consiste en una multitud de objetos reflectantes individuales. Por ejemplo, lluvia, gotas de niebla, entre otros. El eco resultante de estos muchos dispersores es nuevamente una única señal neta recibida en el receptor del radar. Y con esto vemos un ejemplo del clúter volumétrico atmosférico.